Hola amigos, en el video anterior vimos lo que era la cadena de suministro, los componentes de la cadena de suministro y vimos lo que es la gestión y diseño de la cadena de suministro. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son las prioridades competitivas en un entorno económico como el actual, basado en una competencia cada vez mayor y más globalizada. Las empresas deben seguir estrategias que la diferencien de las demás y las hagan aumentar su cuota en el mercado. En ocasiones, tener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas es la única oportunidad de estar presente en el mercado. La gestión de la fabricación y distribución de los productos, función que se suele denominar gestión de operaciones, no ha sido considerada tradicionalmente como una fuente de ventaja competitiva. Por ello, sus objetivos se ceñían casi exclusivamente a conseguir la máxima producción al mínimo costo. Hoy en día, ese enfoque ha cambiado. ¿Cuál es la meta de una empresa? La meta de una empresa es ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Vendiendo. Entonces, la venta se pone encima de lo que implica otros detalles, como por ejemplo el costo. La irrupción en los años 78 de productos japoneses, por ejemplo de los automóviles de alta calidad y bajo costo, hizo a las empresas replantear sus estrategias. La clave del éxito de las empresas japonesas era precisamente la organización y gestión eficiente de sus operaciones. Técnicas como gestión de stock, el just-in-time, las células de producción, consiguieron poner en dificultades a las empresas occidentales, que al final tuvieron que adoptar en buena parte las nuevas formas de trabajar venidas desde Oriente. Hoy en día, una buena gestión de operaciones en general y de la cadena de suministro en particular tiene un efecto indudable sobre lo que consideran las prioridades competitivas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es precisamente hablar de diferenciación. La diferenciación, entonces, es importante porque hace que una empresa tenga algo que lo otro no tiene. Las cadenas de suministro son un elemento muy útil para generar la diferenciación. Es decir, que le llegue al cliente el producto en el tiempo previsto, en el lugar previsto y con el costo adecuado. Cuando hablamos de calidad en relación a lo que significa un producto de buena calidad, es difícil encontrar una definición única. Algunas de ellas son las que se exponen, por ejemplo, cuando decimos calidad como conformidad. Un producto es de calidad si es conforme a sus especificaciones. Por ejemplo, si un tablero debe medir 1,20 por 2,10, será de calidad si esas son sus dimensiones. Calidad como satisfacción de los requerimientos del cliente. Si un producto se adapta a las necesidades del cliente, será un producto de calidad. En cualquier caso, una estrategia empresarial basada en la calidad persigue que el cliente persiga o perciba que el producto es diferente de los demás y está dispuesto a pagar un precio superior por él. Entonces ya hablamos de valor, lo que significa valor para el cliente. Si hablamos de costo, se puede definir el costo de un producto o servicio como el valor de los recursos sacrificados para la obtención del mismo. De este modo, el costo de producir y vender una silla incluiría la madera, que es necesaria para su fabricación, la maquinaria que se va a emplear, la mano de obra empleada en el proceso productivo, etc. Tener costos de producción menores que la competencia implica poder vender a precios más bajos y ganar una cuota de mercado. Plazos de entrega. Esta prioridad incluye aspectos como entregar el producto al cliente antes que la competencia.
A esto ayuda a contratar los servicios de empresas especializadas, por ejemplo, en transporte urgente, así como una buena elección de los medios de transporte disponibles. Entregar el producto cuando se han comprometido. De nada vale afirmar que el producto puede estar en 24 horas en casa del cliente si esta promesa no se cumple. A esto es lo que se hace la referencia al concepto de fiabilidad en las entregas. Cuando hablamos de capacidad de respuesta, es la posibilidad de hacer frente a los cambios que se producen en el entorno de la empresa. Cambios en los gustos de los clientes, picos de la demanda, irrupción de nuevos competidores, etc. Y también tenemos que considerar otras prioridades. Junto a las que hemos visto ya, las clásicas, surgen otras, tales como la preocupación por el medio ambiente, hoy en día bastante usada, emplear embalajes reciclables o medios de transporte menos contaminantes. Son ahora las actuaciones que muchas empresas comienzan a poner en marcha para poner el concepto de etiqueta verde. Seleccionar entonces las prioridades competitivas es muy importante. Lo ideal para una empresa sería poder ofrecer un producto de alta calidad a bajo precio, pudiendo entregarlo antes y cumpliendo mejor las condiciones de entrega, contando con un nivel de flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios de la demanda, siendo respetuoso con el medio ambiente, la sociedad, etc. Esto sería lo ideal. Pero las empresas muchas veces no pueden centrarse en todas las prioridades competitivas. Tampoco es conveniente destacar solo una de ellas. De hecho, se considera que una empresa que desee triunfar en el entorno competitivo actual debe centrarse en 3 de las 4 prioridades o de 5 prioridades tradicionales. Otra posibilidad es segmentar el mercado, es decir, ofrecer productos distintos para mercados diferentes, en los que se enfatiza su calidad y precio, en función de lo que más valora el segmento objetivo al que va dirigido. De acuerdo a todo esto, veamos ahora entonces los tipos de cadena de suministro. Cada empresa diseña su cadena de suministro en función de sus objetivos y obviamente de sus prioridades competitivas. Pueden haber muchas variantes, pero básicamente distinguimos 2. La cadena de suministro eficiente, su objetivo principal es la disminución de los inventarios en toda la cadena de suministro, así como mejorar la eficiencia de los fabricantes y proveedores, entendiendo por eficiencia la ausencia de recursos productivos ociosos, el empleo inteligente de los recursos. En este tipo de cadena se intenta aprovechar al máximo los recursos de la empresa, trabajo, maquinaria. Cuando decimos máximo, decimos inteligente. No decimos usar al 100%, porque muchas veces, como formamos parte de una cadena, siempre va a haber un eslabón débil. Y una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón débil. Significa que si un área tiene más capacidad que otra, no puede trabajar al 100% porque estaría generando inventario en proceso, costos innecesarios. Hay que fabricar grandes lotes de productos con pocas variaciones, por ejemplo, y en poco tiempo. La selección de proveedores se realiza en función del costo, aunque también necesitamos tener proveedores fiables que realicen las entregas en poco tiempo, sin demoras, para evitar rupturas de stock. La prioridad competitiva de las empresas que emplean este tipo de cadenas de suministro se pueden basar en el costo, aunque también en la búsqueda de la eficiencia implica mejorar la calidad del producto. No olvidemos algo que es importante. La calidad realmente está en los procesos, no está en los productos. Cuando hablamos de una cadena de suministro eficaz, decimos, cuando la demanda de un producto es muy variable,
y difícil de prever, es más aconsejable emplear una cadena eficaz cuya prioridad sería reaccionar rápidamente a los cambios de la demanda. En esta cadena los inventarios emplean colchón o el término colchón, que permite no quedarse sin existencias. Si la demanda aumenta de forma inesperada, tenemos que tener esa respuesta. La capacidad de producción y distribución también es más alta de la que necesitamos habitualmente, y en la fabricación prima la flexibilidad y variedad. Al contrario de una cadena de suministro eficiente, la cadena de suministro eficaz, sus volúmenes son pequeños, pero tienen una gran variedad para responder precisamente a los gustos del mercado. En cuanto a los proveedores, se hace más hincapié en su capacidad de innovación y de su flexibilidad en las entregas. Las prioridades competitivas por las que este tipo de cadena es adecuada, con la capacidad de respuesta y la calidad de diseño, es lo que le interesa manejar en una empresa cuya cadena sea o tenga esta orientación. Entonces, si resumimos, la cadena de suministro eficiente busca reducir costos, eliminando las actividades que no añaden valor. La cadena de suministro eficaz busca dar respuesta rápida a los cambios de la demanda. Bien, llegamos entonces al tema integración vertical y externalización de la cadena de suministro. ¿Qué implica una integración vertical? Implica la producción de bienes y servicios que antes lo comprábamos del exterior. Hay dos formas. La integración hacia atrás, cuando una empresa fabrica alguno de los componentes que antes adquiría de sus proveedores. Por ejemplo, si una empresa dedicada al montaje de muebles adquiere un taller dedicado al corte de tableros de madera, está realizando una integración hacia atrás. Hacia adelante es cuando un proveedor de componentes fabrica el producto final. En este caso, si consideramos el ejemplo de montaje de muebles, si el taller de corte de tableros, el que se introduce en el negocio del montaje de muebles, entonces estaríamos hablando de integración hacia adelante. Las ventajas de la integración son la reducción de costos de adquisición de los componentes, un mayor control de la calidad y las entregas. En ocasiones, la razón de la integración es evitar la dependencia de un proveedor cuando no hay muchos donde elegir. Con la integración vertical también se busca conseguir sinergias, término que hace referencia a las mejoras que se consiguen cuando la combinación de dos o más factores produce un efecto conjunto superior a la suma de sus efectos aisladamente considerados. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede decidir fabricar el mismo equipo de sonido que tiene de sus proveedores. Entonces, él lo fabrica y lo integra a sus vehículos. De esta manera podrá emplear más intensivamente los equipos que emplea para la producción de sus componentes electrónicos, emplear su propio personal y conocimientos, y podrá hacerlo en sus propias plantas, aprovechando mejor su capacidad productiva e instalaciones. Pero también hay inconvenientes. Las organizaciones grandes pueden presentar problemas de excesiva burocracia y dificultades en su gestión. Además, se renuncia a la especialización de los proveedores que son expertos en la fabricación de componentes y lo hacen a gran escala. Acá tenemos algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender lo que habíamos dicho antes. Entonces, si yo fabrico harina, una integración vertical hacia atrás es si yo mismo abastezco mi molienda. Y una fabricación hacia adelante sería si yo mismo elaboro el pan. La producción de automóviles, la fabricación de autopartes sería una integración vertical hacia atrás. Y la distribución de mis automóviles sería una integración vertical hacia adelante. La externalización, que se conoce más como el outsourcing o subcontratar, es lo contrario.
a la integración. ¿Por qué? Porque aquí contratamos a una empresa que haga las funciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, un fabricante de smartphones puede dejar de producir los sistemas operativos de sus productos y subcontratarlo con una empresa de software que es especialista en este tipo de programas y puede ofrecer al usuario el producto compatible con otros equipos. Aquí tenemos ventajas de la integración vertical y de la externalización. Una posibilidad de enfocarnos en lo que generalmente importa, generar negocio. Una optimización de costos, porque vamos a poder prescindir de recursos como instalaciones y personal. Tenemos acceso a una alta tecnología con la que cuentan las empresas especializadas en logística, o la contratación de empresas especializadas mejora la imagen de la marca. Ahora, si aligera la estructura interna de la empresa, definitivamente esto es mejor. Eso es cuando hacemos que alguien haga la función de nosotros. Pero también hay ventajas cuando nosotros hacemos la función de nuestros proveedores, porque conseguimos probablemente, sobre todo, disminuir el tiempo y el costo. Nuestro siguiente tema es la logística y los procesos logísticos. Para entenderlo esto, veamos un caso: riesgos en quedarse, por ejemplo, sin existencia. Parar el proceso de producción en una empresa industrial puede llegar a ser un grave perjuicio económico. Por ejemplo, una fundición que se queda sin las materias primas necesarias para continuar la fabricación de sus productos seguiría teniendo una serie de costos a pesar de no producir nada. Ahora, si opta por detener los hornos, se incurriría en un costo muy elevado de volver a encenderlos y alcanzar la temperatura adecuada. Ahora, si opta por no apagarlos, los costos serían los costos de combustibles empleando para funcionar. En ambos casos, habría que sumar el costo de mantener los recursos productivos ociosos. Muy bien, entonces necesitamos la logística. ¿Qué es la logística? Es la parte de la gestión de la cadena de suministros, que se encarga de todo lo que tiene que ver satisfacción de necesidades del cliente. Como ven, hay que proporcionar los productos en el momento, lugar y cantidad en que los demande. Y todo ello cuidando el costo. Como se puede observar en la definición que acabamos de dar, la función logística tiene como misión fundamental hacer llegar el producto al cliente. En el momento en que lo demanda el cliente, existen muchos productos en los que la oportunidad es un factor esencial. Por ejemplo, los consumidores desean comprar el periódico en el día en que es publicado y no después. En el lugar deseado, el cliente desea que el producto le sea ofrecido en un sitio determinado donde le resulte más fácil o atractivo adquirirlo. En la cantidad adecuada. Dependiendo del tipo de cliente, las empresas deberán ofrecer sus productos en unidades, en cajas o en palés. La satisfacción de las necesidades del cliente es uno de los objetivos principales de la logística. Cuando una empresa no puede ofrecer un producto a su cliente en el momento, lugar y cantidad deseada, se produce una ruptura de stock. Esta ruptura de stock supone un costo muy elevado por dos motivos. Primero, supone una venta potencial que no se realizó. Segundo, casi siempre más importante que el primero, es una ruptura de stock supone que la empresa va a perder imagen de cara a sus clientes, comprometiendo de esta manera futuras ventas. A pesar de la importancia que tiene el servicio al cliente, este no puede supeditar toda la actividad logística. Y de ahí el segundo objetivo de la función logística que aparece en la definición: satisfacer las necesidades del cliente al mínimo costo.
Para una empresa sería muy fácil ofrecer a sus clientes un nivel de servicio al 100%. Esta situación sería aquella en que la empresa no deja ningún pedido sin atender. Por ejemplo, una panadería con una demanda media de 100 barras de pan al día podría atender todos sus pedidos si hace un pedido diario de 500 unidades, por ejemplo. Y por supuesto, aparte de los costos de almacenaje de estos pedidos, todos los días se perdería buena parte de los productos que no se venden. Por tanto, los directivos de logística de las empresas tratan de encontrar un equilibrio entre el nivel de servicio y los costos logísticos. Y allí cabe el término de la gestión logística. Por eso decimos, comienza con el proveedor de primer nivel y termina cuando el producto está en manos del cliente, de la empresa. No estamos hablando ni del consumidor. En cambio, en la gestión de cadena de suministro abarca todas las fases de suministro, fabricación y distribución del producto, desde el origen, o sea, desde el productor hasta el consumidor. Los procesos logísticos, entonces, que abarca la función logística, pueden apreciarse en este gráfico. Y vamos a exponerlos. Por ejemplo, hablemos de aprovisionamiento. Dentro de esta actividad se incluye la realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de materias primas y otros aprovisionamientos necesarios para iniciar el proceso de fabricación. La misión fundamental del aprovisionamiento es que la fábrica puede elaborar sus productos de forma continua, paliando el riesgo que supone una parada de las máquinas. Además de esta función, el departamento de aprovisionamiento debe intentar conseguir los suministros en las condiciones más favorables, evitando en la medida, en lo posible, un exceso de stock. Entonces aquí hablamos de compras y hablamos de gestión con los proveedores. Fabricación. Es el proceso mediante el cual se transforman los materiales adquiridos en la fase anterior en productos terminados y disponibles para la venta. Aquí hablamos entonces gestión de almacenes y gestión de stock. La distribución, cuando el producto ya ha sido elaborado y está disponible para la venta, se debe proceder a su almacenaje temporal y a su transporte hasta el cliente. Y eso es lo que nosotros llamamos gestión de la distribución. Precisamente en este caso es que una de las funciones de la empresa más susceptibles a subcontratar es precisamente la logística, porque los operadores logísticos son empresas cuya función principal es ofrecer el servicio de transporte y almacenaje, entre otras actividades denominadas de valor añadido, y estos operadores son especialistas en estas áreas, consiguiendo costos más reducidos al agrupar el transporte y almacenaje de mercancías de varios clientes. A todo esto habrá que añadir uno más, que es la gestión de todo el sistema logístico. A esta actividad se le denomina la gestión de stocks. En los procesos descritos hay dos clases de flujos. Flujo de materiales, que comprende todo el movimiento de materiales desde el proveedor hasta el cliente. Y como ven, estos movimientos son principalmente dos. Transportes, porque se transportan las materias primas y otros aprovisionamientos del proveedor a la empresa. Y los productos terminados de la empresa hacia los clientes. En algunas ocasiones, cuando una firma posee varios centros de producción, también es necesario transportar productos semi-elaborados entre los centros de producción. El otro flujo de materiales tiene que ver con el movimiento de almacenaje. Las materias primas y el resto de materiales necesarios para la producción no se incorporan directamente desde el medio de transporte al proceso de fabricación, sino que son almacenados
para irse introduciendo en la medida que son necesarios. De igual manera, los productos terminados son almacenados hasta que son enviados al cliente. Por último, es necesario también almacenar los productos a los que les queda pendiente alguna parte o fase del proceso, lo que nosotros llamamos productos en proceso o productos semi-terminados. En una empresa comercial, por ejemplo, un supermercado, las operaciones logísticas son mucho más sencillas, porque eliminamos la producción y nos ceñimos al transporte y almacenaje de mercancías, o sea, productos que se compran y venden sin transformar. Hemos dejado para el final los flujos de información. En épocas pasadas, los procesos descritos anteriormente funcionaban de forma inconexa. ¿Qué significa eso? La función de aprovisionamiento buscaba productos baratos, aún a costa de realizar pedidos de gran tamaño. La función de fabricación buscaba una reducción de costos vía economías de escala, a pesar de producir en exceso productos que no podían ser vendidos. Por último, la función de distribución se preocupaba sobre todo de colocar los productos de la forma más barata posible, sin atender las exigencias de rapidez a los clientes. ¿Qué significa todo esto? Significa que no había un proceso holístico. ¿Por qué? Porque las metas se establecen o se establecían directamente por áreas. Por ejemplo, ¿qué le interesa a la parte de distribución? Cuando alguien vende el producto, le interesa variedad. A la fabricación, ¿qué le interesa? Aumento de volúmenes de producción, porque al aumentar la producción, los costos unitarios, entre comillas, bajan. ¿Y qué le interesa a quien compra? Le interesa comprar la mayor cantidad con descuentos. Entonces tenemos metas que no apuntan a una organización. Por ejemplo, no olvidemos que nosotros debemos comprar solo lo que necesitamos para fabricar y debemos fabricar solo lo que necesitamos para distribuir. Y vamos a distribuir lo que el cliente quiere. Entonces todo esto se traducía en tiempos largos de respuesta al cliente y un exceso de stock en partes distintas del proceso logístico. Claro, ¿por qué? Porque el proveedor nos vendía lo que nosotros le comprábamos en gran cantidad por los descuentos por cantidad. Y nos quedábamos con un montón de material que no usábamos en la fabricación. Cumplíamos nuestra meta, que era llegar a obtener precios cómodos, pero estábamos comprando cosas que luego no fabricábamos o que no usábamos para fabricar. En la fabricación nos llenábamos de productos para mantener a la gente ocupada y a los recursos trabajando al 100%, pero eso no era la solución porque fabricábamos cosas que luego no vendíamos. Y los que vendían le interesaba variedad y ofrecían al cliente lo que luego no podían fabricar y por ende no podían cumplir. Entonces todo este caos generaba una serie de dificultades en la organización. Con la gestión de la cadena de suministro se trabaja de manera holística. Entonces, si nosotros generamos una previsión de demanda, que sería un pronóstico, esto nos llevaría a saber qué vamos a fabricar y esto nos llevaría a saber qué vamos a comprar. O sea, las técnicas modernas de gestión de stock se encaminan hacia la reducción de las existencias y la calidad del servicio por encima de cualquier otra consideración. En este proceso de cambio, la información se convierte en un elemento indispensable. Por eso es que ahora se usan mucho los indicadores claves de gestión que le están diciendo de manera estratégica a una empresa cómo es que vamos. No olviden que solo tiene información una empresa cuyo procesamiento de datos es el adecuado. Es decir, si yo quiero tomar una decisión
debo tener información, no datos. Y una información se debe construir. ¿Cuándo una empresa tiene información? Cuando tiene respuesta a las preguntas que necesita responder. Los sistemas de gestión de stock más modernos se basan en flujos de información y funcionan más o menos así. Yo tengo una previsión de demanda, entonces, ¿qué productos terminados requiero? Mi demanda más mi stock de seguridad. Un stock de seguridad son las unidades o colchones de unidades que yo necesito tener para cubrir el mercado bajo cualquier ocurrencia externa. Entonces, ¿qué debo fabricar? Debo fabricar la cantidad de productos terminados que requiero menos el stock que yo ya tengo. Stock de productos terminados disponibles. Y entonces, la previsión de materiales requeridos es todo el material que yo necesito para cumplir mi fabricación, sumado a mi stock de seguridad de esos materiales. Aquí ingresa a tallar lo que se llama una planificación de requerimientos de materiales. Y por lo tanto, ¿qué le pido a mi proveedor? La previsión requerida menos lo que yo ya tengo de stock en mi almacén. Este es el orden lógico. Para todo esto necesitamos tener una estructura de datos que nos proporcione la información. Pongamos un ejemplo en una actividad casuística. Una empresa se dedica al embotellado de agua mineral y para ello emplea dos clases de materias primas, los envases de plástico y el agua. La empresa realiza sus pedidos de manera mensual. Para el mes de agosto, el departamento de ventas ha previsto que va a vender 180,000 botellas de 1 litro. Esa es la previsión de la demanda. Para cubrirse de posibles eventualidades, ellos manejan stocks de seguridad. La empresa suele contar con un stock de seguridad compuesto por 1,000 envases de plástico, 1,500 litros de agua, materia prima y 1,000 botellas llenas, es decir, producto terminado. El stock actual de la empresa es de 1,500 envases de plástico, 3,000 litros de agua y 1,800 botellas llenas. Entonces nos pregunta, ¿cuánto debemos de pedir a los proveedores de materia prima, de botellas o envases de plástico y de agua? Bien, entonces miremos nuestra lógica. ¿Cuánto fue nuestra previsión de demanda? 180,000 botellas. Por lo tanto, la cantidad de productos terminados que requiero son esos 180,000 más mi stock de seguridad. Eso me da un total de 181,000 botellas o unidades. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que voy a fabricar? Bueno, como yo tenía 1,800 botellas en stock, entonces lo que realmente debo fabricar es la diferencia, 179,200. Y entonces, como yo tengo materia prima agua y materia prima botellas, yo tengo que a estas unidades que debo fabricar sumarle mi stock de seguridad que debo mantener. Y eso me da 180,700 en agua y 180,200 de botellas vacías. Y entonces, la cantidad a pedir de agua para cubrir la previsión de ventas de agosto, requiero entonces tomar lo que me ha salido aquí como la necesidad o la previsión de material requerido, menos lo que yo ya tengo de agua en el almacén. 177,700 litros sería en este caso. ¿Y cuántas botellas vacías debo comprar? Pues de estas 180,200 que necesito, menos 1,500 que tengo en mi
almacén serían 178.700. Como se puede observar en el ejemplo, la previsión de ventas es quien determina las unidades a fabricar, los materiales a almacenar, intentando pedir solo lo justo para cubrir la demanda del mes. Y pedimos lo que realmente entonces necesitamos. En el ejemplo, conocer la demanda de nuestros clientes es fundamental para determinar la cantidad de productos finales que tenemos que fabricar, así como los materiales necesarios para la producción. Un error en esta previsión puede ocasionar o bien un exceso de existencias o la imposibilidad de cumplir con los pedidos realizados. Bien, señores, hemos llegado al final de nuestra primera unidad. ¿Qué conceptos importantes podemos rescatar? Primero, eficiente. Situación en que los recursos se usan de manera inteligente. Una integración vertical es producir bienes y servicios que antes realizaba un tercero. Una sinergia, que es integrar los elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estos. Y subcontratar o el outsourcing es un proceso económico en el cual una compañía transfiere ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato. El objetivo principal es buscar las ventajas de la especialización que ofrecen estas empresas en el área de actividad. Por lo tanto, evaluemos qué hemos hecho. Por ejemplo, nos preguntan, un proveedor de primer nivel, ¿a quién suministra? ¿Al fabricante? ¿Al distribuidor? ¿Al otro proveedor o al cliente final? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Precisamente, al fabricante. Un canal de distribución directo implica que el fabricante vende su producto a un mayorista, ¿qué dicen? ¿A un minorista? ¿A un cliente final o a un proveedor? Esto lo respondemos en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, cierto. Al cliente final. ¿Cuál de los siguientes no puede considerarse una prioridad competitiva? La administración, calidad, costos, capacidad de respuestas. Esto lo podemos resolver en 3 segundos. 3, 2, 1, cierto. Administración. Uno más. Una cadena de suministro eficaz tiene como principal objetivo aprovechamiento de la capacidad, reducción de inventarios en toda la cadena, la capacidad de respuesta o ninguna de las anteriores. Esto lo respondemos más rápido. Cierto, la capacidad de respuesta. Muy bien, entonces hemos terminado nuestra primera unidad y les espero para los siguientes videos. Hasta la próxima.